Ante todo, buenas noches, estimados estudiantes. En esta oportunidad voy a desarrollar la sesión de clases correspondiente a la semana 2 de la asignatura de taller de incubadora de ideas de negocios empresariales. Bueno, en esta oportunidad les voy a referir pues que una incubadora de negocios es un espacio académico, es un espacio empresarial, es un espacio de desarrollo de iniciativas e ideas empresariales. Es importante entender pues que todo emprendimiento nace de una idea y que toda idea nace de la conexión de, de n cosas que aparentemente en algún momento no están relacionadas. Como por ejemplo, en los años 90, en los años 80, existía la necesidad de portabilidad, siempre ha existido esa necesidad de portabilidad, por ejemplo a nivel musical. Recordando que en los años 80, pues por ejemplo en los barrios negros de los Estados Unidos, habían unos señores, unos morenos, jóvenes obviamente, que querían expresar el arte, ¿no? A través de danzas como el breakdance, inclusive danzas como el breakdance, bueno, el footloose, bueno, una serie de danzas, y bueno, ellos llevaban su música pues en cassettes en ese entonces, en tremendos equipos de sonido, ¿no? Sin embargo, en algún momento, en los años 90, ya con la eclosión de, la, de la ciencia informática, la música pues se pudo comprimir primero en los famosos formatos MP3 que salieron pues en los CDs, y luego a nivel de las computadoras, las de escritorio que leían pues este formato. Sin embargo, el iPod es una idea pues que combina portabilidad con oportunidad, con diseño, elegancia y distinción. En ese caso, pues el iPod no inventó nada nuevo, entre comillas. Sin embargo, comprimió la información y la brindó de forma de que ninguna otra empresa lo había hecho, ¿no? Y en ese entonces, pues, fue un boom. Pese a que Sony fue el inventor, fue la empresa que inventó el famoso Walkman, que fue el primer dispositivo portátil donde uno podía escuchar la música que le gustaba en cassette, ¿no? Luego vino el Discman y bueno, el iPod, y todo ya es historia actualmente, ¿no? Bien, en este caso una incubadora de ideas de negocios es un lugar dispuesto para la creatividad empresarial, para la creatividad y para el desarrollo de proyectos aparentemente ridículos, imposibles o descabellados, pero que en un trasfondo van a tener una ruptura, una brecha de ruptura positiva frente al mercado. Entonces es importante que una idea de negocios tenga dos aspectos fundamentales. Número uno, que sea una idea rompedora, una idea que sea impactante y trascendente, ¿no? Dos aspectos fundamentales: impacto y trascendencia, ¿no? En algún momento, por ejemplo, también había necesidad, pues en algún momento muy cercano, ¿no? Porque primero, por ejemplo, nosotros por historia sabemos pues que las computadoras emergen en los años finales de los 40, inicios de los años 50, con la teoría de los sistemas, y que en algún momento pues se han vuelto portables las computadoras, ¿no? Cada vez las laptops son más delgadas, con mayor capacidad, pero portables absolutamente, ¿no? Es decir, que se pueden trasladar de un lugar a otro. Ya la computadora de escritorio ya no es tan necesaria, sino es para trabajos mucho más sofisticados, ¿no? Pero las laptops, inclusive los dispositivos de los iPads o las tablets,
están reemplazando pues esta necesidad de portabilidad, y ahora se habla ya de una tercera pantalla que la dan los smartphones, ¿no? En ese contexto, las ideas que puedan generarse dentro de un contexto de prueba, un laboratorio que es una incubadora de negocios, básicamente van a ser probados antes de salir al mercado, porque en este tiempo lo que más se valora a nivel empresarial, lo que más se valora a nivel personal y a nivel profesional es básicamente la capacidad para crear conocimiento e innovar. Y para eso nosotros los profesionales tenemos que conectar ciertas cosas, por ejemplo, como les comentaba lo del iPod, conectar tecnologías que existen, conectar productos o servicios que existen para dar una nueva forma de producto que beneficie al mercado, ¿no? Que beneficie, que le ahorre tiempo, que le ahorre energía, etcétera, etcétera. Estoy refiriéndome al campo tecnológico, pero también esto se puede dar a nivel del campo de los sistemas empresariales, de los manejos administrativos, ¿no? Definitivamente las innovaciones, las creaciones, las invenciones pueden darse pues a nivel de no solamente la producción de productos o servicios rompedores o absolutamente nuevos e innovadores, sino que también se puede dar y se debe dar a nivel de modelos de negocio, a nivel de sistemas administrativos, etcétera. Entonces, yendo en sí al concepto de incubadora de negocios, diremos pues que una incubadora de negocios es un espacio donde una empresa, una organización, una universidad como la nuestra desarrolla un entorno favorable para la prueba y error de ideas empresariales, de ideas que en algún momento se van a comercializar. ¿Cuáles son los componentes de una de una incubación? El proceso de incubación de empresas contiene los siguientes elementos. Bueno, en principio está la idea, la investigación de si esa idea es factible o no es factible. Por ejemplo, en algún momento se parecía absurdo que se venda agua para tomar, ¿verdad? Porque el agua estaba en el caño. Pero seguramente en algún trayecto de ese devenir histórico a alguien se le ocurrió envasar el agua y venderla, ¿no? Con el concepto de salud, porque ustedes saben pues que a nivel de marketing se venden conceptos, se venden beneficios, más no cosas, ¿no? Bien, en ese caso, bueno, volviendo al punto de los componentes de la incubación, tenemos la idea, la investigación de dicha idea, si es factible o no, el desarrollo tecnológico, si existe tecnología o esa misma idea nos puede brindar un desarrollo tecnológico, la elaboración de un prototipo en el caso de un producto, de un modelo de negocios, ¿no? La producción en masa, la producción estandarizada y su comercialización. Estos son los componentes de una incubación, pero para ello, señores estudiantes, tenemos que entender claramente que estamos en el año 2016, ya un título profesional a uno no le garantiza el tener trabajo, el tener un futuro asegurado. Lo único que te va a garantizar el tener un puesto decoroso dentro de esta sociedad es básicamente la creación de soluciones empresariales. La innovación, la inventiva, la creación, la creatividad y el atrevimiento y la forma de vender también esas ideas de negocio, ¿no? Porque no todo está en crear, en innovar. De repente yo soy absolutamente innovador y solamente yo lo sé. Entonces tengo que saber vender, tengo que saber ofrecer, tengo que saber otorgar beneficios, propuestas de valor, pero reales a los clientes y que los clientes, el mercado, lo valoren, ¿no? ¿Cuáles son los servicios que presta una incubadora de negocios? Asesoramiento legal, contable e impositivo. Nosotros sabemos que por este entorno actual del gobierno electrónico, la inserción del Estado
en la categoría del internet, del seguimiento en línea, en tiempo real, ya la transparencia se ha radicalizado, vamos a hablar en esos términos. Entonces, el asesoramiento legal, la constitución de las organizaciones, de los emprendimientos, siempre y cuando estos sean viables, para que obtengan su personería jurídica, lógicamente que van a requerir un asesoramiento. Apoyo técnico académico, consultorías específicas ad hoc, es decir, en el momento en que la empresa lo necesite, en el momento y en el contexto y de acuerdo a la situación en sí particular que se pueda presentar, el acceso a laboratorios, el desarrollo de cursos y seguimiento de los planes de negocio y los eventos de difusión y presentación de esos planes de negocio, ¿no? Bien, entonces vamos a ver también pues que toda idea nace de un sueño, ¿no? Nace de un sueño. En principio nosotros tendríamos que indagar qué cosa es lo que queremos en la vida, cuál es nuestro plan, cuál es nuestro propósito. Eso es fundamental. Eso es fundamental, ¿no? Vamos a ver pues el castor es llamado el ingeniero emprendedor dentro de la naturaleza. En aquel documental de Gung Ho, de Ken Blanchard, básicamente se habla pues de que la motivación de un equipo se basa pues en a ver, voy a tratar de recordar, en el espíritu de la ardilla, en el método del castor y el don del ganso, ¿no? El espíritu de la ardilla es trabajo con sentido, el espíritu del castor es trabajo permanente, trabajo que no necesariamente está dispuesto desde afuera, trabajo basado en una motivación intrínseca. Y el don del ganso es el alentarse mutuamente, el alentarse permanentemente, ¿no? Bueno, y el castor nos demuestra pues que es un animalito que puede construir diques en ríos y arroyos, y sus hogares se llaman castoreras. Pero la edificación de estas estructuras utilizan principalmente los troncos de los árboles y representan básicamente una obra de arquitectura e ingeniería bastante importante, bastante importante. O sea, la motivación intrínseca del castor y su forma de desarrollar sus refugios, eso es admirable, ¿no? El emprendedor, entonces, por acá podríamos retrotraer el concepto. El emprendedor tiene una motivación intrínseca de salir adelante. Hay dos tipos de emprendedor, o hasta tres tipos podrían haber, ¿no? El emprendedor que nace, el emprendedor que se hace y el emprendedor que es por urgencias, ¿no? O por crisis, ya, ¿no? Donde no tiene otra alternativa. Entonces eso es importante, reconocer que todos nosotros tendríamos que ser emprendedores y somos emprendedores por naturaleza. ¿Por qué? Porque el ser humano le da sentido a su vida trazándose objetivos. Pero tenemos que comprender pues que en este entorno, que en este año, que en este tiempo, ya los trabajos pues prácticamente están escaseando. Si es que ya no están desapareciendo absolutamente la faz de la tierra. Entonces la única forma de garantizarte un futuro digno, un futuro decoroso, es emprender un negocio rentable y sostenible en el tiempo. Y que te guste, ¿no? Es importante, y saludable y beneficioso, obviamente, para el mercado. Entonces es importante entender pues que el emprendedor es el calificativo que describe a cualquier miembro de la economía cuyas actividades son novedosas de alguna forma. Estos individuos se caracterizan por su capacidad para crear e innovar. Es decir, salen de la costumbre, hacen cosas diferentes o las presentan de manera diferente para mejorar su entorno, aprovechando las oportunidades y haciendo frente a las dificultades que lo rodean, ¿no? Entonces el emprendedor siempre va a estar rodeado de dos elementos fundamentales, de tres elementos fundamentales. El emprendedor no le va a gustar quedarse en su zona de confort. Es decir, vamos a suponer que yo tengo mi casa y me quedo en mi casa, duermo todo el día, etcétera, ¿no?
No, el emprendedor dice yo quiero más, o yo necesito conquistar más territorios, o yo necesito elaborar, crear otros proyectos, poner en práctica otras ideas de negocios. Entonces el emprendedor es un individuo altamente impermeable a los posibles riesgos y que domina muy bien sus miedos, ¿no? Es un tipo resiliente, es decir, es un tipo que se fortifica en la adversidad. Es una persona pues que tiene un afán de superación permanente y esto debemos entenderlos bien. En algún momento algunas personas que hemos tenido problemas decimos pues yo quiero estar tranquilo, pero lógicamente que el ser humano es paradójico. Si el ser humano no se traza objetivos, si el ser humano se queda en una zona de confort, llega el aburrimiento y el deterioro psicológico, el deterioro fisiológico también, ¿no? Es impresionante esto. Entonces el emprendimiento nace a raíz de la necesidad humana de salir de nuestra zona de confort y empezar a atrevernos a desarrollar cosas nuevas, a explorar entornos y mundos desconocidos, manejando nuestro miedo, desarrollando nuestra capacidad de inteligencia y control emocional. Y bueno, lógicamente desarrollando y explorando oportunidades y evitando, conociendo y reconociendo y superando adversidades, amenazas o riesgos que se puedan presentar. Pero frente a eso, también existen oportunidades de desarrollo muy grandes. Aparte de las oportunidades de desarrollo, de crecimiento y de madurez personal, también van a desarrollarse pues las capacidades las capacidades técnicas, las capacidades conceptuales, las capacidades de visionar el futuro, de solucionar problemas, de trazar planes formales, planes de contingencia, de abusar mi ingenio, mi intuición, mi capacidad, y eso es importante, esto es fundamental. Entonces es necesario pues que nosotros reflexionemos y nos digamos, ¿no? ¿Qué me espera en la vida? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? En ese sentido podríamos decir pues que muchos empresarios peruanos, muchos empresarios mundiales se han hecho a sí mismos y le han dado sentido a su vida. Esto es importante reiterarlo. Le han dado sentido a su vida. Entonces el ser humano no puede quedarse pues en un ambiente de comodidad entre comillas y no avanzar. Y esto no es una ambición desmedida, no, definitivamente que no. El ser humano, para mantener el equilibrio dinámico entre la salud física y mental, debe trazarse objetivos razonables y debe luchar por alcanzar esos objetivos, porque una vida sin objetivos prácticamente es una vida amorfa, deforme y perniciosa, dañina para nuestra propia salud y para la salud de nuestro entorno. Entonces es importante trazarnos objetivos, trazarnos metas, y de esto trata el emprendimiento, de salir de la zona de confort y empezar a explorar terrenos desconocidos pero que nos van a hacer crecer. En el momento mismo en que nosotros nos decidimos a tomar, a seguir un camino diferente, estamos manejando el miedo, ya estamos creciendo por ahí. Estamos explorando nuevas oportunidades, estamos viviendo de una manera más integral, de una manera más completa, porque una vida basada pues viendo el mundo desde una ventana o desde una zona de confort, desde un helicóptero, etcétera, haciendo una analogía, obviamente no sé si vale la pena vivirla, ¿no? En ese sentido, solamente para puntualizar, los primeros emprendedores de la historia fueron Adán y Eva, ¿no? Pero ellos lo hicieron por urgencia o porque fueron expulsados del paraíso, de la zona de confort. Pero salieron totalmente desnudos al desierto, enfrentaron el desierto, obviamente con mucho miedo al principio, pero de ahí, básicamente ellos formaron las tribus de Israel, ¿no? Es impresionante. Esta es una primera lección de emprendimiento,
pero no esperemos pues que nos expulsen del paraíso de nuestros hogares para recién emprender algo, ¿no? Habituémonos a afrontar retos, a asumir proyectos, a asumir responsabilidades. Lo que Stephen Covey manifestaba, ¿no?, en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Entonces el emprendimiento es un pasaporte a tu madurez, es un pasaporte a tu estabilidad económica o sostenibilidad económica, es un pasaporte a tu prestigio social, es un pasaporte a tu realización personal. Entonces tenemos que pensarlo, no lo hagamos solamente porque está de moda o porque ser emprendedor es bacán. Hagámoslo porque necesitamos emprender cosas, necesitamos trazarnos proyectos. O en todo caso, pues si no, mejor ya nos dormimos en el cementerio. Y eso no es vida. La vida tiene que vivirse, la vida es acción, es movimiento, es creación permanente. Entonces entendamos, jóvenes, que no vamos a llegar a ser emprendedores si es que no somos capaces de asumir riesgos y manejar nuestros miedos. Y obviamente trazarnos proyectos y objetivos. No es malo desear más. Lo que es malo es de repente irse contra otros, hacerles daño, pisotearlos, etc., o utilizarlos como trampolines a la fama, ¿no? No. O de repente es negativo quedarse sin hacer nada. Entonces yo creo que desear tener más, desear trazarse objetivos, trazarse metas y desear que se cumplan, desear y hacer que se cumplan, no es malo. Al contrario, le da sentido a nuestras vidas y obviamente nos da el dinero que necesitamos porque estamos en un sistema económico capitalista en el cual el dinero es fundamental. Entonces, si queremos brindar pues una vida digna y decorosa a nuestra familia, tenemos que emprender, pero en algo que nos guste, pues. Ahora, en este sentido también dentro de su manual de estudios, ustedes están viendo pues en la página 21 cómo generas tus ingresos. O sea, acá nos hace un remember, un recuerdo de lo que es el cuadrante del flujo del dinero. ¿Dónde estoy yo? En la zona de empleado, en la zona de autoempleado. Este es el cuadrante izquierdo de empleado y autoempleado. Y el cuadrante derecho de dueño de empresa e inversionista. Viendo los videos, estudiando esta dinámica del cuadrante del flujo de dinero propuesto por Robert Kiyosaki, en su libro Padre Rico, Padre Pobre, volumen 2, que ya tiene algunos años, vemos pues que el empleado busca seguridad, porque tiene miedo de andar por la vida solo. El autoempleado es autosuficiente, pero en algún momento autosuficiencia y soledad o autonomía extrema no es tampoco tan rentable. El dueño de empresa, el que se dedica a hacer un negocio, una organización de carácter sistémica, donde todos sus procesos puedan replicarse, donde todos sus procesos puedan anotarse en un flujo y que esto me dé a su vez la posibilidad de controlar, evaluar y mejorar ese sistema, ese flujo de procesos. Esto es la fuente más sostenible de ingresos, ¿no? Ahora, en el plano de inversionistas tenemos que tener una inteligencia financiera, una capacidad financiera. No capacidad financiera así en términos de dinero, sino una inteligencia, una capacidad financiera a nivel de inteligencia, a nivel de intuición, a nivel de experiencia. Entonces, la zona de seguridad, donde el miedo de alguna forma nos domina, es el empleado, ¿no? Es la zona del empleado. Y el autoempleado también el miedo le domina, pero yo soy un poco más valiente en asumir yo mismo
mis retos, ¿cierto? El detalle está que el autoempleado pues se asfixia cuando no delega funciones, se asfixia en 2 o 3 años. Es decir, el empleo lo absorbe a tal punto que está estresado y que en algún momento puede abortar el proyecto o puede llegar a cansarse de tal proyecto. Entonces, la zona de libertad es cuando yo me decido hacer empresa, pero empresa en serio, ¿no? Cuando el dinero trabaje para mí, pero para esto, controlando los procesos, etcétera, los flujos, los ingresos, los convenios, etcétera, etcétera, los movimientos empresariales de la A a la Z. Entonces esto me va a dar la posibilidad pues de generar ingresos mientras yo haciendo que el dinero trabaje para mí. O sea, yo no voy a trabajar para el dinero, sino el dinero va a trabajar para mí. Creo que esto no es una posición cínica de Robert Kiyosaki, sino que es importante. Tampoco es proclive a la ociosidad o a la estafa, no. Sino lo que tenemos que hacer nosotros es desarrollar. Él nos habla mucho de sistemas multinivel, ¿no? Pero también se pueden desarrollar organizaciones, empresas replicables a nivel de franquicias, a nivel de desarrollar patentes, pero fundamentalmente las franquicias, los negocios replicables. Pero cuando un negocio se vuelve replicable, cuando yo básicamente puedo controlar el dinero, el negocio, perdón, porque tengo los procesos estructurados, tanto de producción como de servicio. Entonces yo tengo todos los requerimientos técnicos, las fichas técnicas, para que este negocio se desarrolle. Solo en un contexto así de orden, por eso existen pues los ISOs, donde hay una guía de verificación, una ficha de verificación que nos permite por indicadores estructurar una organización, estructurar, darle sentido, darle coherencia, darle forma a una organización. Es algo similar, pero para eso pues tenemos que estudiar el negocio, estudiar las etapas del mismo, conocerlo, vivirlo, y bueno, solo así vamos a poder estructurarlo. Y obviamente que los emprendedores no se deben quedar pues en hacer negocios pequeños, ¿no? Sino que en franquiciarlos, en estructurarlos, en replicarlos. La clave es replicarlos. Si no replicamos nuestros negocios, prácticamente estamos en cero. Bien, estimados estudiantes, en este sentido, bueno, ya yo absolveré a sus preguntas. Ya saben, ustedes tienen el correo electrónico, y bueno, obviamente en las sesiones presenciales, en las sesiones face to face, como se diría, vamos a absolver algunas preguntas, pero quedémonos con esto, ¿no? Que el emprendimiento es parte de tu desarrollo como ser humano, es parte de tu desarrollo personal, es tomar el control de tu vida, es ingresar al mundo de los adultos, ya no quedarme como un niño, dependiendo de mis miedos, dependiendo de ingresos que son limitados, dependiendo de mis quejas y de mis culpas, dependiendo de mi victimización. No, es hora de hacernos cargos de nuestra vida, es hora de hacernos cargo de nuestro futuro financiero. Y es parte de nuestra responsabilidad, porque pues cuando seamos ancianos, ustedes son jóvenes lógicamente, rondan los 20 años, les queda mucho pan por rebanar, pero es importante cimentar el futuro, pero no por miedo, sino por darles una mejor calidad de vida a tus familiares, a las personas que tú amas, ¿no? que tú estimas. Bien, esto lo seguiremos conversando entonces en las siguientes sesiones. Buenas noches, muchísimas gracias por su atención.